estamos creo que en el país más inseguro de la región, segundo o tercero. Andrés. Sí, lamentablemente estamos en muy mal nivel en materia de inseguridad, no solo por homicidios, sino por denuncias de robo, de asalto a mano armada, de incidentes violentos, etcétera. Hay un clima de violencia en el Ecuador, la gente se siente muy angustiada en todo el país. Ya no es algo que está concentrado un espacio del territorio, sino que afecta a todo el Ecuador, lamentablemente. Mira, nosotros vemos que aquí hay dos grandes soluciones. Una solución que tiene que ver con la delincuencia común, en donde la inversión pública en educación, en salud, en generación de trabajo, en crédito productivo, en tener obra por todo el país, va a generar que la gente tenga algo de ingreso y pueda disminuir su intento de volcarse a la delincuencia común. Eso también tenemos que actuar disputándole el espacio público a la delincuencia común con arte, con educación, con música, con cultura, con deporte. ¿Ya? Eso está clarísimo. Eso fue el fundamento de lo que hicimos en la Revolución Ciudadana para reducir los índices de delincuencia, junto con la instalación de unidades de policía comunitaria, sistema de videovigilancia, equipamiento e infraestructura para la policía, tratamiento digno a la fuerza pública, vivienda fiscal, equipamiento militar y policial garantizado, la dotación de armamento, de municiones, chalecos, en fin. Todo lo que tiene que ver con la gran inversión y hacer que el Estado vuelva a funcionar nos va a ayudar a reducir los índices de delincuencia común. Pero el otro gran problema que estamos enfrentando es el que tiene que ver con el crimen organizado. Con el crimen organizado y su vinculación a redes transnacionales del delito, en donde se generaron inclusive otra cultura ya del delito en muy poco tiempo y que ha sido tan fuerte y tan rápido que ha permeado las mismas estructuras del Estado. ¿Sí? Estamos hablando de un narco banquero, de un presidente que ha viabilizado que las fuerzas del crimen organizado se tomen la fuerza pública, la presidencia, los ministerios, a todo nivel. Es extremadamente preocupante, extremadamente grave. ¿Y eso qué tenemos que hacer? Eso no se supera simplemente con una actitud. No, 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 no. Eso se supera, ¿ve? Con inteligencia, con cerebro, con planificación, con estrategia, con inteligencia, que significa el estudio, la investigación para la anticipación de los delitos de manera sistemática, por ejemplo, con estadística, con datos, con mapas, con información, pero también sobre la base de infiltración de las organizaciones del crimen organizado para anticiparnos a los delitos, a las masacres, a los atentados, a los cochebombas, a los incendios, a todo lo que han venido ocurriendo en estos últimos meses, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una inteligencia capaz de poder anticiparse al cometimiento del delito y evitar los asesinatos, los sicariatos, las masacres. Eso lo haremos a través de la creación de una fuerza pública especializada. En un principio contaremos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, del Ejército Nacional, de la Conjuntez, de las Fuerzas Armadas de nuestro país, para poder retomar control sobre las cárceles, poder definir claramente los liderazgos, aislarlos y poder garantizar que el Estado es el que ejerza control sobre aquello, y luego un despliegue cantón por cantón, paso a paso, para desarmar a las bandas criminales en los distintos territorios y poder disminuir de esa manera los índices de homicidios y de criminalidad. Eso no es un proceso inmediato, querido Richard, es un proceso que requiere primero una depuración de la fuerza pública y como Luisa lo ha explicado varias veces, lo haremos a través de los exámenes de confianza que se llaman las pruebas del polígrafo, esos detectores de mentira, pero también a través de lo que se llama evaluación
vertical y horizontal, ¿cierto? Que te evalúe tu jefe, tu subordinado, tus compañeros, y también la evaluación patrimonial a través de la UAFE. La UAFE es la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Estado ecuatoriano, que investiga a los funcionarios públicos para ver si por ahí tienen una casa gigantesca cuando tiene un salario bajito. Dice, ¿cómo así? Pues, ¿cómo así el primo tiene esos ingresos? ¿Cómo así la hermana tiene tanto ingreso? Así, ¿no es cierto? ¿Cómo así los bienes están todos a nombre de los hijos o de la señora, qué sé yo? Esos análisis patrimoniales, no solo del funcionario, sino del entorno del funcionario, que por cierto están permitidos por la propia Constitución, van a servir para determinar quiénes son los agentes corruptos, tanto de la fuerza pública como del sistema de justicia. Y cuando se vea que, por ejemplo, un juez o un policía no es corrupto, pero está siendo amenazado, ¿sí? Y por esa razón teme el actuar contra el crimen organizado, ahí más bien el Estado irá a apoyar con el sistema de protección de testigos, el sistema de protección de cuadros delicados, para que puedan abordar la administración de justicia, las acusaciones en fiscalía, la redacción de los partes, las decisiones en materia de la administración carcelaria, entre otras, de manera imparcial y honesta. Entonces, esto se hace con un tiempo. Hay mucha gente que menciona al presidente Bukele. El presidente Bukele en El Salvador, en efecto, ha tomado medidas contundentes en contra de las bandas criminales, pero la gente se olvida que él empezó a tomar esas medidas al tercer año de gobierno. Los primeros 2 años se la pasó craneando, planificando, fortaleciendo la fuerza pública, depurando a los malos elementos, obteniendo información e inteligencia sobre cómo operan para ir previniendo el delito. Entonces nosotros vamos a hacer algo parecido, pero no en 2 años, sino en 2 meses, en 3 meses, porque no tenemos tiempo que perder. Nosotros ya conocemos el Estado, conocemos cómo funcionan las instituciones, tenemos los recursos disponibles para desplegar rápidamente un proceso de transformación institucional dentro de la fuerza pública, dentro de la institucionalidad estatal, para dar soluciones a nuestra gente. Lamento si a veces esta respuesta no es demasiado wow. Ya a veces quiere la gente oír que va a venir Batman y nos va a salvar, pero la verdad es que se requiere mucho trabajo meticuloso, con muchísimo cerebro, desarticulando las bandas una por una, analizando los riesgos de las acciones que va a tomar la fuerza pública, y el timing es lo más importante. Tú no puedes tomar una acción sin anticipar cuál va a ser la reacción, porque después terminan arrepintiéndose, como el gobierno de Lazo. Si se pone machito, se pone la gorra y a la semana está otra vez pactando con los narcos y con las bandas criminales. Entonces hay que saber el timing para poder actuar cuando el Estado sí tenga fuerza suficiente. La principal lección aquí, querido Richard, queridos todos quienes están viendo esta transmisión de Hechos Ecuador, la forma de derrotar al Estado, perdón, la forma de derrotar al crimen organizado es con el Estado organizado. La forma de derrotar al crimen organizado es con el Estado organizado. Y lamentablemente Moreno y Lazo desmantelaron al Estado, desmantelaron a la fuerza pública, permitieron su captura por los narcobanqueros, por las mafias que hoy nos gobiernan, y nuestra principal y primera tarea como ecuatorianos es deshacernos de Lazo lo más pronto posible, y la forma de lograr aquello es que este 15 de octubre votemos por el cambio, por el verdadero cambio que nos genera certeza a todos y todas, que es la revolución ciudadana, con Luisa González a la cabeza.